Hola, bienvenidos. Bueno, este video es con relación al video que tiene como título MikroTik versión 6 o Micmon me eliminan las fichas a partir de las 19 horas. En esta ocasión vamos a estar viendo las versiones 7 que presentan dicho problema. Aquí cuento con un documento de texto donde ya tengo identificado las versiones que presentan el problema en eliminar las fichas, o más aún que no colocan ninguna fecha y hora de vencimiento. También en la 7.12 a versiones posteriores actuales el problema se corrige. En la 7.1 a la 7.5 el problema comienza a partir de las 19 horas, al igual que en las versiones 6. También cuentan con el mismo formato en lo que es la fecha y hora de vencimiento. Esto es el comentario que se crea en cada user. Y en lo que es la 7.6 a la 7.9 tenemos el problema a partir de las 18 horas. También cuenta con el mismo tipo de formato. Y en lo que es la 7.10 a la 7.11 por lo mismo comienza a partir de las 18 horas. En este caso, al momento de loguearnos a partir de las 18 horas no nos va a colocar ninguna fecha y hora de vencimiento, pero el formato ya ha cambiado, ya es totalmente numérico a comparación de la versión 6. Y en la versión 7.12 pues el problema ha sido corregido, y en versiones posteriores actuales también ya el formato es similar a la 7.10 a la 7.11, y esta es la que se está manejando actualmente. Ahora vamos a pasar a nuestro MikroTik. Para no hacer muy largo el video, he colocado la versión 7.5, ya que recuerden que es similar a la 7.1. Ahora utilizaré el plan de 5 horas. Aquí pueden observar que es el script de Micmon. Ahora en lo que es user voy a crear mi primer código. No estaré utilizando el generador, sino que lo haré manual. Será solo por pin, y profile lo haré 5 horas. De esta manera pasaré a cambiar la hora del reloj. Tenemos las 17 horas, colocaré 19 horas. Recuerden que a las 19 horas es cuando origina ese error. Ahora sí, ahora me dirijo a System Scheduler. Aquí contamos con todos los monitores de los planes que tenemos creados. En este caso bueno, voy a deshabilitarlos todos de esta manera. Ahora sí, voy a loguearme. Abrimos el portal cautivo 60. Revisamos, aquí está la tarea programada. En lo que es el next run es donde extrae la fecha y hora. Como pueden observar, acá está correctamente, pero en el comentario nos coloca la fecha y hora ya expirada, ya que sería el problema que presenta. Al momento que nosotros activemos el monitor, detectará y va a eliminar esto. A ver si es ahora sí.
lo detecta y lo elimina. Ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos un plan que no rebase la media, bueno, las 12 de la madrugada, como lo conozcan? Voy a utilizar ahora el de 1 hora. Será 3, 2, 1. Profile 1 hora. Nuevamente abrimos el scheduler. Actualizamos. Logueamos. Aquí está el next run y todo perfectamente. Ya que se me fue la energía eléctrica y el MikroTik se me apagó y por error borré el user de 1 hora que estábamos utilizando, así que volveré a crear uno nuevo. También cambiaré nuevamente la hora del reloj, ya que se actualizó a la hora correcta. Listo, esto se va a eliminar. Ahí lo tenemos. Ahora si yo enciendo el monitor de 1 hora, van a ver que se estará ejecutando, ya que cada uno de ellos menoré el tiempo del intervalo para no hacer muy larga la espera, y pueden observar que no lo ha eliminado, ya que esta fecha y la hora aún no ha expirado. Bueno, esto voy a deshabilitarlo. Bueno, voy a eliminar esto. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuevamente la hora del reloj. Ahora colocaré las 18 horas con 55 minutos. A ver, vamos a hacerlo más, bueno, de esta manera. Pero antes voy a crear, a ver, un nuevo pin. Y será una de 6 horas o 7 horas. De esta manera, así nos logueamos. Lo tenemos. Ahora pueden observar que la fecha y hora de vencimiento me lo coloca correctamente. El problema siempre se va a originar a las 19 horas en las versiones 7.1 en adelante hasta las 7.5. Nuevamente, ahora sí ha alcanzado las 19 horas.
y nuevamente nos los elimina. Ahora vamos a actualizar a la versión, a ver, 7.6 a la 7.9. Esta vamos a utilizar. Bueno, voy a actualizarlo y nos vemos en un momento. Aquí ya tenemos el MikroTik actualizado a la versión 7.9 y vamos a colocar ahora en el reloj las 18 horas. Tenemos un pin. Ahora utilizaré el de 6 horas. A ver, voy a apagar el monitor de 7 horas y activaré el de 6 horas. Y nos está indicando, y pueden observar que rápidamente al colocar la fecha y hora ya expirada lo elimina. A ver, ahora el de 7 horas, creamos nuevamente el pin. Dejaré desactivado el monitor para que dé tiempo de ver la fecha que coloca expirada. Aquí todo bien, pero en esto ya nos ha colocado una fecha y hora expirada. Activo nuevamente el monitor y esto se va a eliminar. Ahí lo tenemos. Bueno, si se preguntan si solo en estos horarios específicos, no es así, sino que vamos a colocar las 23 horas de esta manera. Ahora sí, nuevamente. A ver. Y por lo mismo, al activar el monitor, pues prácticamente lo va a eliminar. Ahí lo tenemos. Ahora pasamos a las versiones 7.10 a las 7.11. La 7.11. Ahora cambiamos la hora del reloj, colocamos 18 horas. En el monitor lo voy a apagar. En este caso voy a dejar todos desactivados, ya que en estas versiones ya no nos colocará ninguna fecha y hora de vencimiento. Y la que vamos a estar utilizando ahora será la de 1 hora.
pueden observar que la fecha y hora del next run está bien, pero ya en el user ya no nos coloca ningún comentario. Ahora vamos a colocar las 17 horas con 59 minutos. Que se completen las 18 horas. ¿Sí? Y ahora pueden ver que la fecha y hora está correcta. Activo el monitor y esto no lo va a eliminar. También pueden observar el cambio de formato. Bueno, la solución para esto es actualizar a versión 12 posterior. Nos encontramos ya con la 7.12 y comprobaremos si ya todo está corregido. Utilizaremos el monitor para el plan de 6 horas. También voy a cambiar nuevamente la hora del reloj, lo queremos 19 horas. Y como pueden observar, la fecha y hora de vencimiento es correcta. Solo contamos con el nuevo formato totalmente numérico, desde las 7.10 hasta las actuales mantienen este formato. Aquí se está ejecutando el monitor y no ha eliminado aún. Ahora comprobamos a las 18 horas. Será de 7 horas. A ver el monitor. Y tenemos corregido todo.